La patología empieza a instalarse entre 15 a 20 años antes en nuestro sistema nervioso central, pero nosotros no nos damos cuenta. El doctor Alzheimer, Alzheimer es quien describe por primera vez allá en 1906 la patología de Alzheimer, lo que se conocería como patología de Alzheimer. Bien, en aquel momento él estudia a una paciente donde empieza a ver que tiene estas pérdidas de memoria, ¿no? Estos olvidos, y le resultó raro. Bueno, y luego realiza una serie de estudios donde empieza a descubrir estas placas y estos ovillos, esto en un estudio post-mortem, donde se hace la autopsia y se estudia, digamos, bajo microscopio el cerebro, y empezó a descubrir estas placas y ovillos de las que se hablan en la enfermedad de Alzheimer. Representa entre el 50 y el 75% de todos los casos. Es un tipo de demencia, como decíamos, la más conocida, ¿no? Que afecta a la memoria, al pensamiento y al comportamiento. Bien, en esta placa vemos, digamos, la fisiopatología, que es cómo se produce esta enfermedad. En el cerebro normal, lo que pasa con esas proteínas, digamos, la proteína beta-mieloide, es que en un cerebro normal lo puede barrer y lo puede llevar, y entonces eso no hace que se deposite la placa que se está formando ahí en el cerebro, que es esto lo que decía que se va presentando mucho tiempo antes, y va marcando de ese modo amarillo en el cerebro, donde va inundando, digamos, y va como atrofiando diferentes partes del cerebro y afecta otras partes. Bien, la memoria, los procedimientos, las zonas de acciones. La otra parte que afecta tiene que ver con la neurona, con la conducción, con una proteína llamada la proteína tau, que en un modo normal la proteína se encuentra formando ese hilo, pero cuando empieza a afectarse con esta patología, esa proteína se suelta y empieza a ir al cuerpo neuronal y formar esos ovillos de proteína tau en la neurona, impidiéndole que la neurona pueda transmitir su impulso normalmente. Bien, entonces la información no viaja normalmente en nuestro cerebro. Entonces, entre la formación de las placas y los ovillos, es como que se van deteriorando. En esas tres imágenes que vemos el corte frontal del cerebro, bien, las zonas más oscuras se ven grandes, y si uno va mirando hacia abajo se van achicando, y esas son las zonas que se van afectando, y esas zonas pertenecen a diferentes partes de nuestro cerebro, como ser la memoria, procedimientos de acciones, el lenguaje, la estabilidad, y esto va afectando. ¿Qué particularidad tiene esto? Que principalmente empieza a afectar a la parte más reciente de la memoria. En esta fase leve, el primer síntoma que puede empezar a aparecer es una pérdida de memoria, un olvido. Luego, dentro de una fase moderada o una segunda fase, tenemos los aspectos, digamos, que ya tienen, digamos, la memoria empieza a fallar un poco más, bien, y acá empiezan a aparecer estos cambios en el comportamiento. Bien, en la primera etapa es más consciente, ¿no? De que empiezan a aparecer estas lagunas y estas pérdidas de olvidos, de cosas que van apareciendo. Todavía tiene la capacidad de poder compensar estas cosas, pero ya en esta segunda etapa se hace un poquito más complejo, ¿no? Y empieza a aparecer esto que vos bien decías, es decir, la frustración y estos cambios de ánimo, ¿no? Estos cambios de actitud. Digamos, en la primera fase por ahí hay cambios en el humor, ¿no es cierto? Síntomas de depresión, porque el paciente se da cuenta que esto pasa y afecta al nivel, digamos, emocional. En la segunda fase, la moderada, esto es lo que decíamos, ¿bien? La persona no puede ni sabe cómo vestirse, no sabe utilizar los cubiertos, empieza, según las áreas que se van afectando, a tener que depender de alguien para las actividades de la vida diaria, claro, sea el vestido, sea el tema de comer. Y ya sí, entrando en una tercera fase, que es la fase grave y de confinamiento, digamos, donde la persona ya sí va a permanecer o en cama o en un sillón de ruedas, donde vamos a notar muchísimos cambios en su postura, ya sí que probablemente no nos reconozca a nadie de la familia, requiera de
un tercero para todas las actividades, para la higiene, para la movilización, para la alimentación, y digamos esta fase termina finalizando en el fallecimiento, en la pérdida física de la persona. Pero déjame remarcar algo, que la persona no es que el desenlace es por la enfermedad de Alzheimer, sino por las complicaciones que pueden aparecer en la patología.